Al cruzar un estacionamiento vacío, un empresario en la cumbre de su carrera encuentra a una niña herida escondida detrás de una columna Dot Asterisk. Asustada y descalza, dice haberlo perdido todo por culpa de un hombre malo que construye edificios. Intrigado por la coincidencia y los detalles que ella revela, él empieza a sospechar que hay algo demasiado oscuro en esta historia. Dot Asterisk, sin saberlo, está a punto de descubrir que el monstruo que destruyó la vida de la niña tiene su propio rostro. Cash, capítulo 1. El encuentro que lo cambió todo. Asterisk. La Ciudad de México resplandecía bajo el sol de la tarde mientras Héctor Montero Velázquez, impecablemente vestido en un traje de diseñador italiano, observaba desde la ventana panorámica de su oficina en el piso 28. A sus 45 años, había alcanzado la cumbre del éxito empresarial. Polanco, Santa Fe y otras zonas exclusivas de la metrópoli llevaban su firma en edificios imponentes que habían transformado el paisaje urbano en la última década. Señor Montero, los inversionistas están esperando en la sala de juntas. La voz de su asistente, Rafael Suárez, interrumpió sus pensamientos. Diles que voy en un momento, respondió Héctor, ajustándose la corbata mientras contemplaba por última vez la ciudad que consideraba su obra maestra personal. Hoy cerraría la adquisición más importante de su carrera, el proyecto Nueva Reforma, una renovación urbana que triplicaría el valor de sus acciones. Dot Asterisk. La reunión transcurrió como había planeado. Firmas, brindis con champán y felicitaciones. A las 8 de la noche, mientras el resto celebraba, Héctor decidió marcharse. Le gustaba conducir su propio automóvil, un placer personal que no había abandonado a pesar de su fortuna. Se dirigió al estacionamiento subterráneo, aflojándose la corbata y desabrochando el primer botón de su camisa, sintiendo el peso agradable del éxito sobre sus hombros. Dot Asterisk. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora. Sus pasos resonaban contra el concreto mientras caminaba entre las columnas, buscando su Audi negro. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente, algo parecido a un sollozo ahogado. Héctor se detuvo, escuchando con atención. Allí, escondida, detrás de una columna, una niña pequeña se encogía como un animal herido. No tendría más de 8 años. Estaba descalza, con el vestido rasgado y manchado, y abrazaba contra su pecho un pequeño oso de peluche desgastado. Sus pies mostraban rasguños y marcas de suciedad. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó Héctor, suavizando su voz mientras se acercaba lentamente para no asustarla. Dot Asterisk. La niña retrocedió, presionando su espalda contra la columna. Sus ojos grandes y oscuros lo miraban con terror. «No voy a hacerte daño», dijo él, agachándose a una distancia prudente. «Me llamo Héctor. ¿Cómo te llamas tú?». Después de un largo silencio, una voz apenas audible respondió. «Lupita». «Lupita, ¿dónde están tus padres? ¿Te has perdido?». Asterisk. La niña negó con la cabeza, aferrándose con más fuerza a su peluche. «Mi mamá no ha regresado». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «3 días», respondió, y sus palabras golpearon a Héctor como una bofetada. «¿Has estado sola en este estacionamiento durante 3 días?» El asombro en su voz era evidente. «¿Por qué no buscaste ayuda?». «Mi mamá dijo que me quedara ahí y que no hablara con nadie», explicó Lupita. «Ella limpia oficinas por la noche. Dijo que iba a buscar nuestra casa bonita, porque el hombre malo que construye edificios tiró todo». Héctor sintió un escalofrío. Algo en aquellas palabras le resultaba inquietantemente familiar. «¿Tienes hambre?», preguntó, y como respuesta, el estómago de Lupita gruñó audiblemente. «Ven, vamos a buscar algo de comer». Héctor se quitó el saco y lo colocó suavemente sobre los hombros de la niña. Ella dudó, pero el hambre y el cansancio parecieron vencer su miedo. «¿Conoces el nombre de tu mamá? ¿Sabes dónde trabaja?». «Se llama Esperanza», respondió Lupita mientras caminaba junto a él, cojeando ligeramente. «Trabaja en muchos edificios grandes, limpiando cuando todos se van». Héctor la ayudó a subir a su automóvil, colocándola en el asiento trasero.
La llevó a su penthouse en la zona más exclusiva de Polanco. Al principio consideró llevarla a una estación de policía, pero algo le decía que debía entender mejor la situación antes de involucrar a las autoridades ***. En el apartamento, Héctor llenó la bañera con agua tibia y dejó que Lupita se lavara mientras él preparaba un sándwich y calentaba leche en la cocina. Era extraño moverse por ese espacio realizando tareas tan domésticas. Usualmente, su ama de llaves se ocupaba de todo. Después del baño, Lupita se veía diferente. Con el cabello negro aún húmedo y envuelta en una camiseta que le quedaba, como vestido parecía menos asustada. Comió con apetito voraz mientras Héctor la observaba, tratando de decidir qué hacer. «¿Dónde estaba tu casa bonita, Lupita?», preguntó cuando ella terminó de comer. «En Doctores», respondió. «Teníamos un jardincito con flores rojas. Mi mamá las llamaba geranios». Héctor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El barrio de Doctores era precisamente donde su empresa había adquirido varias manzanas para un desarrollo habitacional de lujo. Las familias habían sido reubicadas según los informes que había firmado. ¿Recuerdas algo más? El nombre de la calle, tal vez, calle Niños. «Héroes», dijo ella con sorprendente precisión. «Número 83, departamento 7. La señora Dolores del departamento 5 hacía pasteles muy ricos los domingos». Asterisc. Cada detalle era como una aguja que se clavaba en la conciencia de Héctor. Niños. Héroes 83 formaba parte del primer bloque que su empresa había demolido hace exactamente 6 meses. «¿Puedo ver tu pie?», preguntó, notando que Lupita seguía cojeando ligeramente ***. La niña extendió su pierna y Héctor observó una cicatriz en forma de media luna en su talón. Algo en esa marca despertó un recuerdo vago pero persistente en su mente. «¿Te duele?». «Ya. No. Me la hice cuando las máquinas grandes llegaron a tirar nuestra casa. Un vidrio me cortó cuando estaba escapando». Héctor sintió náuseas. Las máquinas grandes eran las excavadoras que su empresa había enviado ***. Bostezó profundamente. Héctor la llevó al dormitorio de invitados y la arropó. Ella se durmió casi instantáneamente, agotada por días de miedo y hambre ***. Mientras la observaba dormir, Héctor notó que aún sostenía algo en su mano, un portarretratos pequeño y gastado. Con cuidado, lo tomó para examinarlo. Era una fotografía tomada en el Parque Chapultepec. Mostraba a Lupita, más pequeña, sonriendo junto a una mujer joven de rostro cansado pero hermoso. Compartían un helado barato, sentadas en una banca ***, pero lo que hizo que el corazón de Héctor se detuviera fue lo que vio en el fondo de la imagen. Allí, difuso pero reconocible, estaba él mismo, hablando por teléfono mientras caminaba apresuradamente. Recordaba ese día. Estaba cerrando precisamente la compra de los terrenos en Doctores, negociando el último precio mientras paseaba por el parque para despejar su mente ***. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. Mientras Lupita y su madre disfrutaban un momento sencillo de felicidad, él estaba sellando el destino que las dejaría sin hogar. Héctor no pudo dormir esa noche. Conectó su laptop y accedió al servidor de la empresa desde casa. Necesitaba confirmar sus sospechas. Ingresó a la carpeta de Proyecto Doctores y comenzó a revisar los documentos de desalojo ***. Las primeras luces del amanecer lo encontraron sumergido en archivos y documentos. Su rostro había perdido todo color. En la lista de familias reubicadas del edificio Niños Héroes 83 aparecían los nombres: Esperanza Ochoa Vidal y Guadalupe Ramírez Ochoa, departamento 7. Había un recibo de indemnización mínima por 50,000 pesos, pero una nota indicaba que el pago nunca se había efectuado. La empresa subcontratada para realizar los pagos, Reubicaciones Torres S.A., se había declarado bancarrota misteriosamente 3 días después de recibir los fondos para las indemnizaciones. Más alarmante aún, el sistema registraba 17 intentos de contacto por parte de Esperanza Ochoa, cartas,
llamadas telefónicas, visitas a la oficina, todas archivadas bajo la categoría sin seguimiento por orden directa de la presidencia. Héctor encontró un memorándum con su propia firma digital al pie. Archivar y no dar seguimiento a reclamaciones del caso Niños Héroes. Prioridad: completar demolición antes del fin de trimestre. Asterisk no recordaba haber leído ese documento, aunque reconocía su firma. Firmaba decenas de documentos diariamente, confiando en los resúmenes que le presentaba su equipo legal, Asterisk. El descubrimiento más devastador vino al revisar las propiedades actuales de su conglomerado. El edificio donde Esperanza trabajaba como limpiadora nocturna pertenecía a un fideicomiso controlado por su propia empresa. Y peor aún, ese mismo edificio estaba programado para demolición en el próximo trimestre como parte del proyecto Nueva Reforma, que acababa de asegurar Asterisk, madre e hija, estaban a punto de sufrir un segundo desalojo por su causa. Asterisk. La realidad lo golpeó como una avalancha. Él, Héctor Montero Velázquez, el hombre que la niña había llamado el hombre malo que construye edificios, era directamente responsable del sufrimiento de Lupita y su madre, Asterisk. Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Lupita estaba de pie en el umbral de la puerta, frotándose los ojos. «Buenos días», dijo ella con una timidez que contrastaba con la gravedad de lo que Héctor acababa de descubrir. «¿Has visto a mi mamá?» Héctor cerró la laptop y se acercó a ella, arrodillándose para quedar a su altura. «Todavía no, pequeña, pero te prometo que la vamos a encontrar. Asterisk». Mientras pronunciaba esas palabras, Héctor sentía que algo fundamental cambiaba dentro de él. La niña que había encontrado en el estacionamiento no era una simple coincidencia. Era una consecuencia directa de sus acciones, de su ambición desmedida, de su costumbre de firmar documentos sin leer el contenido Asterisk, y ahora tenía que decidir: ¿continuaría ignorando el problema como siempre había hecho, o enfrentaría por primera vez las consecuencias reales de su éxito empresarial? La respuesta tendría que esperar. El teléfono sonó con insistencia. Era Rafael, su asistente. «Señor Montero, disculpe, Laura, pero hay algo que debe saber inmediatamente». La voz sonaba agitada. «Ha habido un accidente anoche. Una mujer fue atropellada frente a nuestro edificio corporativo. La policía está preguntando por las grabaciones de seguridad y...» Héctor miró a Lupita, quien jugaba distraídamente con su oso de peluche, ajena a la conversación. «¿Cómo se llama la mujer, Rafael?», interrumpió Héctor, temiendo ya conocer la respuesta. Según su identificación, Esperanza Ochoa Vidal. Trabajaba para la empresa de limpieza que contratamos. Está en el Hospital General, en estado crítico. Asterisk. El mundo de Héctor se detuvo. La madre de Lupita, la mujer a quien su empresa había despojado de su hogar, ahora luchaba por su vida, y de alguna manera presentía que esto también estaba conectado con él. Asterisk capítulo 2. Revelaciones en las sombras. «Lupita, tenemos que ir a un lugar», dijo Héctor, intentando mantener la calma mientras su mente procesaba la terrible noticia. «Creo que podríamos encontrar a tu mamá». Asterisk, los ojos de la niña se iluminaron. «¿De verdad? ¿Sabes dónde está?» «Tengo una idea», respondió él esforzándose por sonreír, «pero primero necesitamos comprarte algo de ropa». Héctor improvisó. Llamó a la boutique infantil más exclusiva de Polanco y con la promesa de una generosa propina consiguió que abrieran temprano solo para ellos. En menos de una hora, Lupita tenía un guardarropa completo, zapatos nuevos y una mochila con dibujos de mariposas que ella había escogido. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó Lupita mientras viajaban en el auto hacia el hospital. «Ni siquiera nos conoces». Asterisk, la pregunta, tan directa y honesta como solo los niños pueden formular, atravesó las defensas de Héctor. «A veces», respondió después de un largo silencio, «las personas hacen cosas malas sin darse cuenta, y cuando finalmente entienden lo que han hecho, tienen que intentar arreglarlo». Asterisk. Lupita lo miró con esa intensidad peculiar de los niños,
como si pudiera ver más allá de sus palabras. ¿Tú has hecho cosas malas? Héctor apretó el volante. Sí, Lupita, he hecho cosas muy malas sin darme cuenta. Asterisk. En el Hospital General, el contraste con el mundo privilegiado de Héctor era abrumador. Pasillos abarrotados, personal insuficiente, equipos antiguos. Usó su influencia para obtener información, presentándose como familiar de Esperanza Ochoa Asterisk. La doctora Carmela Flores, una mujer de mediana edad con evidentes signos de cansancio, lo recibió en su oficina. Lupita esperaba afuera con una enfermera. La señora Ochoa sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo, explicó la doctora con franqueza profesional. Está en coma. Hemos controlado la hemorragia cerebral, pero no podemos predecir cuándo o si despertará. ¿Qué ocurrió exactamente? Según los testigos, cruzaba la avenida cuando un automóvil la embistió a gran velocidad. El conductor se dio a la fuga. La doctora hizo una pausa. Señor Montero, Héctor Montero. Asterisk. La doctora entrecerró los ojos, reconociendo el nombre. Señor Montero, ¿cuál es su relación con la paciente? Se ha aquí complicado, respondió Héctor. Su hija está conmigo ahora. La encontré sola y después me enteré del accidente. Asterisk. La doctora Flores lo miró con evidente escepticismo. Entiendo. Debo informarle que la situación es grave. La señora Ochoa no tiene seguro médico privado y los recursos del hospital son limitados. Yo cubriré todos los gastos, declaró Héctor sin titubear. Quiero que reciba la mejor atención posible. Contrate especialistas, traiga el equipo necesario. Asterisk. La sorpresa en el rostro de la doctora fue evidente. Eso sería extraordinariamente útil, pero debo preguntarle por qué haría eso por alguien que dice apenas conocer. Héctor sostuvo la mirada de la doctora, porque es lo correcto. Después de arreglar los detalles financieros, Héctor llevó a Lupita a ver a su madre. La preparó lo mejor que pudo, pero nada podría mitigar el impacto. Esperanza yacía inmóvil, conectada a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Su rostro, aún magullado, mostraba un parecido sorprendente con su hija Asterisk. Lupita se quedó paralizada en la puerta, sus pequeños dedos aferrándose con fuerza a la mano de Héctor. ¿Mamá está dormida?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió Héctor suavemente. Está en un sueño muy profundo para que su cuerpo pueda sanar. ¿Cuándo va a despertar? No lo sabemos, pequeña, pero los doctores están haciendo todo lo posible. Asterisk. Lupita se acercó lentamente a la cama. Con infinita delicadeza tomó la mano de su madre. Te extraño, mamá, susurró. El señor Héctor me está cuidando. Es bueno. Asterisk. Esas palabras inocentes fueron como puñales para Héctor. Mientras observaba a la niña junto a su madre inconsciente, los dos mundos que había mantenido separados, el de sus negocios implacables y el de las consecuencias humanas, colisionaban irreparablemente. Asterisk. Una enfermera entró con una bolsa de plástico. Estas son las pertenencias de la señora Ochoa, dijo entregándosela a Héctor. Estaban con ella cuando llegó. Después de que Lupita se quedara dormida en una silla junto a la cama de su madre, Héctor examinó el contenido de la bolsa. Había una cartera desgastada con apenas 200 pesos, una identificación, tarjetas de transporte público y una carpeta Asterisk. La carpeta contenía una colección meticulosamente organizada de documentos, el contrato de alquiler de su antiguo apartamento en Niños Héroes, recibos de pago, fotografías del lugar antes de la demolición, recortes de periódico sobre el desarrollo inmobiliario que había desplazado a las familias y copias de todas las cartas enviadas a Empresas Montero solicitando la indemnización prometida. Asterisk. Entre los documentos encontró algo que lo dejó sin aliento. Una copia del recibo de la supuesta indemnización mínima con una firma falsificada de Esperanza. Alguien había cobrado ese dinero en su nombre. Asterisk. Pero lo que realmente quebrantó su compostura fue una carta escrita con letra infantil en una hoja de cuaderno, decorada con dibujos de flores.
Querido señor que construye casas, por favor, ayuda a mi mamá a no llorar más en la noche. Solo queremos una casita con flores como antes. Prometemos ser buenos vecinos. Gracias. Lupita Ramírez Ochoa, 8 años. Asterisk. La carta nunca había sido enviada. Estaba fechada 3 meses atrás. Héctor salió de la habitación con el pretexto de buscar café. En el pasillo se derrumbó contra la pared, el peso de la realidad aplastándolo. Las personas a quienes había considerado casos, números y reubicaciones en sus informes tenían nombres, rostros, historias y sueños. Y él los había destruido con una firma distraída. Al volver a la habitación, encontró a Lupita despierta, observando atentamente a su madre. «Lupita», preguntó suavemente, «¿quieres contarme más sobre tu casa en Niños Héroes?» Asterisk. Durante la siguiente hora, escuchó el relato detallado de la niña. El pequeño jardín de geranios que cultivaban en macetas recicladas. La vecina Dolores que le regalaba pan los domingos. El gato callejero que visitaba su ventana. La escuela cercana donde Lupita había ganado un concurso de dibujo. El parque donde celebraron su último cumpleaños con un pastel pequeño y un deseo que no se cumplió, que mamá pudiera descansar más. Cada detalle era como un espejo que le mostraba la humanidad que había ignorado en su búsqueda de expansión y ganancias. «Lupita, ¿te gustaría quedarte conmigo mientras tu mamá se recupera?», preguntó finalmente. «Tengo una habitación para ti y podríamos visitar a tu mamá todos los días». Asterisk. La niña lo miró largamente antes de responder. «¿Prometes que vendremos a ver a mamá cada día?» «Lo prometo». «¿Y me dejarás estar con ella cuando despierte?» «Por supuesto». Asterisk. Lupita asintió. «Está bien, pero necesito traer a Copito». «¿Copito?» «Mi oso», explicó ella. «Está en tu casa». Asterisk. Durante los días siguientes, Héctor reorganizó completamente su vida. Delegó responsabilidades en la empresa, alegando una emergencia familiar. Se enfocó en 2 misiones: garantizar la mejor atención médica para Esperanza y descubrir la verdad detrás de lo ocurrido. Contrató discretamente a Mateo Salgado, un ex policía reconvertido en investigador privado con reputación de incorruptible. Le entregó los documentos encontrados y le dio instrucciones precisas. «Quiero saber quién falsificó la firma para cobrar la indemnización, qué pasó con Reubicaciones Torres S.A. y todos los detalles del accidente, sin escatimar recursos». Asterisk. Mientras tanto, adaptó su rutina para incluir a Lupita. La inscribió temporalmente en un colegio cercano, aprendió a preparar desayunos, a peinar cabello rebelde, a revisar tareas. Cada tarde visitaban a Esperanza, donde Lupita le contaba su día, y Héctor leía cuentos para ambas. Asterisk. Una semana después, Mateo Salgado solicitó una reunión urgente. Se encontraron en un café discreto en la colonia Roma. «Lo que encontré es peor de lo que imaginaba», comenzó el investigador, deslizando una carpeta hacia Héctor. Reubicaciones Torres era una empresa fantasma creada específicamente para este fraude. El dinero destinado a indemnizaciones fue desviado a cuentas en Panamá. ¿Quién está detrás? Ernesto Villaseñor, el vicepresidente financiero de 1900, su empresa, en complicidad con Vicente Domínguez, su jefe de seguridad. Tienen un patrón, identifican proyectos de desalojo, desvían los fondos de indemnización y se aseguran de que las reclamaciones nunca lleguen a niveles superiores. Héctor sintió náuseas. Villaseñor era su mano derecha desde hacía una década. Sobre el accidente, continuó Mateo, no fue casualidad. El vehículo pertenece a Alejandro Gutiérrez, director de Financiamiento Urbano S.A., uno de sus principales socios en el proyecto Nueva Reforma. ¿Estás diciendo que fue deliberado? Asterisk. Mateo deslizó una memoria USB. Las cámaras de tránsito captaron el momento. El vehículo aceleró. Y tengo esto: grabaciones del sistema de seguridad de su edificio corporativo. Asterisk.
Esa noche, después de acostar a Lupita, Héctor conectó la memoria a su laptop. Las imágenes mostraron a Esperanza llegando a la recepción de Empresas Montero la tarde antes del accidente. Llevaba una carpeta abultada y solicitaba hablar con alguien sobre su caso de indemnización no pagada .*. La recepcionista la hizo esperar. Luego apareció Vicente Domínguez, quien tras una breve conversación llamó a 2 guardias. Las cámaras captaron cómo la escoltaban bruscamente hacia la salida .*, pero lo que heló la sangre de Héctor fue la siguiente secuencia. En el pasillo, Esperanza lo cruzó directamente a él. Sus miradas se encontraron por un instante. Héctor, absorto en su teléfono, ni siquiera registró su presencia. Siguió caminando mientras los guardias la empujaban hacia la salida .*. La última imagen mostraba a Esperanza de pie bajo la lluvia, frente al edificio, abrazando protectoramente su carpeta de documentos, mientras Héctor salía por la puerta giratoria, protegido por un paraguas que sostenía su asistente .*. Y después, una grabación de audio. Vicente Domínguez hablando por teléfono con alguien. La mujer insiste con lo de doctores, ya ha venido demasiadas veces. Podría complicar el proyecto Nueva Reforma si sigue haciendo ruido. Sí, entiendo. Me encargaré de que el inconveniente desaparezca. 3 horas después, Esperanza Ochoa era atropellada en un paso de peatones. Héctor apagó la computadora y se quedó inmóvil en la oscuridad. La verdad era monstruosa. Su empresa no solo había desalojado ilegalmente a familias vulnerables y robado sus indemnizaciones, sino que ahora había intentado silenciar permanentemente a quienes reclamaban justicia .*. Todo había ocurrido bajo su mando, en su nombre, mientras él firmaba papeles sin leer y celebraba nuevas adquisiciones .*. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lupita estaba allí abrazando a Copito. «Tuve una pesadilla», dijo con voz pequeña. «Soñé que mamá no despertaba nunca». Héctor abrió sus brazos y la niña se refugió en ellos. «Tu mamá es muy fuerte, Lupita. Está luchando para volver. Contigo». «¿Puedo dormir aquí?», preguntó ella. «Copito también tiene miedo». «Claro que sí», respondió Héctor, acomodándola en la cama .*. Mientras Lupita se dormía junto a él, Héctor tomó una decisión. La verdad tendría que salir a la luz, sin importar las consecuencias. No solo por Esperanza y Lupita, sino por todas las familias que habían sufrido bajo el sistema que él había permitido prosperar con su negligencia. Mañana comenzaría a desmantelar el imperio que había construido sobre el sufrimiento de los demás. Pero primero necesitaba proteger a Lupita, porque si Vicente Domínguez y Ernesto Villaseñor habían intentado silenciar a la madre, ¿qué no harían cuando descubrieran que la hija estaba bajo su protección? El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. En ese preciso momento, en una oficina en las sombras del corporativo Montero, Vicente Domínguez recibía un informe. «Hemos localizado a la niña. Está con el jefe. ¿Procedemos?». *#. Capítulo 3. El despertar de la conciencia **. La mañana siguiente, Héctor despertó con una determinación que nunca había sentido. A su lado, Lupita dormía profundamente, abrazada a Copito. La observó por un momento, maravillándose de cómo esta pequeña había trastocado completamente su existencia en apenas unos días. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo Salgado. «Urgente. Necesitamos hablar. No en su oficina, no en su casa». **. Se reunieron en el bosque de Chapultepec, cerca del lago. Héctor había dejado a Lupita al cuidado de Carmen, su ama de llaves, en quien confiaba plenamente. «Domínguez está movilizando a su equipo», informó Mateo sin preámbulos. «Intercepté comunicaciones. Saben que la niña está con usted y están preocupados». ¿Preocupados o amenazados? Ambos. Si la niña habla sobre lo que sabe, si usted investiga más profundamente. Mateo dejó la frase incompleta. «Señor Montero, esto va más allá de un simple fraude inmobiliario. El proyecto Nueva Reforma tiene irregularidades en cada nivel.
permisos falsificados, evaluaciones de impacto ambiental alteradas, sobornos a funcionarios. Héctor procesaba la información mientras observaba a las familias que disfrutaban del parque, preguntándose cuántas habrían sido afectadas por sus proyectos a lo largo de los años. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Tiempo para reunir todas las pruebas, para proteger a Lupita y asegurarme de que Esperanza reciba la atención que necesita». «Tiempo es lo que menos tiene», advirtió Mateo. «Domínguez es peligroso y Villaseñor tiene contactos poderosos. Si sospechan que usted está investigando...» Héctor tomó una decisión. «Voy a fingir que todo sigue normal. Regresaré a la oficina, mantendré las apariencias, mientras tú sigues reuniendo pruebas. Necesito un expediente completo de todas las irregularidades, con copias de seguridad, en múltiples ubicaciones. ¿Y la niña? La mantendré cerca, pero con protección adicional. Quiero que asignes a alguien de confianza, discretamente». Asterisco. Antes de separarse, Mateo entregó a Héctor una pequeña memoria USB. «Use esto solo en una computadora segura, no conectada a la red. Contiene lo que he encontrado hasta ahora. Si algo me ocurre...» «Nada te va a ocurrir», lo interrumpió. «Héctor, te necesito en esto». Asterisco. De regreso a su penthouse, encontró a Lupita dibujando en la sala. Sus trazos mostraban 3 figuras tomadas de la mano: una mujer, una niña y un hombre alto con traje. «¿Quiénes son?», preguntó Héctor, aunque la respuesta era obvia. «Mamá, yo y tú», respondió Lupita sin levantar la vista del papel. «Cuando mamá despierte, podríamos ir al parque juntos». Asterisco. La simplicidad de su esperanza era conmovedora y devastadora a la vez. «Es un dibujo hermoso, Lupita. Estoy seguro de que a tu mamá le encantará verlo. ¿Podemos ir al hospital ahora?» «Claro que sí, pero primero tengo algo importante que decirte». Héctor se sentó junto a ella. «Mañana voy a volver a mi trabajo». Asterisco. La decepción en los ojos de Lupita fue inmediata. «Pero tú vendrás conmigo». Continuó rápidamente. «He preparado una oficina pequeña junto a la mía con libros, juguetes y todo lo que necesites. Carmen estará contigo mientras yo tenga reuniones». «¿Por qué no puedo quedarme aquí con Carmen?». Héctor eligió cuidadosamente sus palabras. «Porque quiero tenerte cerca donde pueda verte. Además, así podremos ir juntos a visitar a tu mamá cada tarde». Asterisco. En el Hospital General, la doctora Flores les recibió con noticias moderadamente alentadoras. «Los signos vitales de la señora Ochoa se han estabilizado. La inflamación cerebral está disminuyendo. Son pequeños avances, pero significativos». Asterisco. Mientras Lupita hablaba con su madre inconsciente, contándole sobre su nuevo colegio y el dibujo que había hecho, Héctor consultó con la doctora en privado. «¿Ha habido algún intento de contacto con la paciente? ¿Alguien preguntando por ella además de nosotros?». Asterisco. La doctora frunció el ceño. «Ahora que lo menciona, sí. Un hombre estuvo aquí ayer, preguntando sobre su estado. Dijo ser de recursos humanos de la empresa donde ella trabajaba». «¿Le dio información?». «Por supuesto que no. La confidencialidad del paciente es absoluta, pero insistió bastante. Dejó una tarjeta por si necesitábamos contactarlo». Héctor examinó la tarjeta. «Vicente Domínguez, director de Seguridad Corporativa, Empresas Montero». «Doctora Flores, esto es muy importante. Si esta persona o cualquiera de Empresas Montero vuelve a preguntar por Esperanza Ochoa, no confirme ni siquiera que está aquí. Y por favor, refuerce la seguridad en su habitación». Asterisco. La confusión en el rostro de la doctora era evidente. «Señor Montero, usted mismo pertenece a esa empresa, ¿no es así?». «Es complicado», respondió. «Solo puedo decirle que la seguridad de Esperanza y su hija podría estar en riesgo. Confíe en mí, por favor». Asterisco. Esa noche, después de acostar a Lupita, Héctor conectó la memoria USB que Mateo le había entregado a una laptop antigua que mantenía desconectada de Internet. Lo que descubrió lo dejó atónito. El fraude iba mucho más allá de lo que había imaginado.
no solo habían robado las indemnizaciones de las familias desplazadas de doctores. Durante años, Villaseñor y Domínguez habían operado un esquema similar en cada proyecto importante de la empresa. Habían acumulado millones en cuentas offshore, mientras cientos de familias quedaban en la calle. Más grave aún, habían creado un sistema para silenciar a quienes protestaban. El expediente documentaba amenazas, acoso y accidentes sospechosos que habían sufrido varios afectados que insistieron demasiado en sus reclamos . El caso de Esperanza no era el primero, aunque sí el más grave. La diferencia era que ahora las pruebas apuntaban directamente a un intento deliberado de acabar con su vida . Entre los archivos encontró algo que le heló la sangre, un informe detallado sobre él mismo, sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Una nota al pie decía: sigue firmando sin leer. Mantener así, útil como cobertura legal. Lo habían estado usando. Villaseñor había manipulado su confianza y su desconexión de la realidad para construir un imperio criminal bajo su nombre . La mañana siguiente, vestido con su habitual traje impecable, Héctor entró a las oficinas centrales de Empresas Montero con Lupita de la mano. Ignoró las miradas curiosas mientras la llevaba a la pequeña oficina que había preparado junto a la suya. «Estaré justo al lado», le aseguró. «Carmen estará contigo. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que abrir esa puerta». Lupita. Asintió, pero sus ojos revelaban inquietud. «No me gusta este lugar. Es demasiado grande y frío». «Lo sé, pequeña, pero es solo por un tiempo». Cada asistente, Rafael, lo esperaba con una expresión de confusión. «Señor Montero, no esperábamos que trajera visitas». «Rafael, ella es Lupita. Se quedará en la oficina contigua mientras estoy trabajando». «Entiendo, señor. Debo informarle que el señor Villaseñor ha convocado una reunión urgente del Consejo para esta mañana. Están preocupados por su ausencia de la semana pasada». «Perfecto. Justo lo que necesitaba», respondió Héctor, manteniendo una calma exterior que contradecía su tumulto interno. «¿A qué hora?» «En 30 minutos, sala de juntas principal». Una vez, solo en su oficina. Héctor activó su computadora y comenzó a transferir documentos críticos a un dispositivo externo. Necesitaba evidencia de su propia firma en los proyectos cuestionados, prueba de su responsabilidad legal, aunque hubiera sido manipulado . El teléfono de su oficina sonó. Era Carmen desde la habitación contigua. «Señor Montero, Lupita pregunta si puede ver las fotos de los edificios que usted ha construido». La inocente petición le dio una idea. «Dile que en un momento le llevo algo especial». Héctor accedió al archivo fotográfico de la empresa. Encontró imágenes del proyecto Doctores, antes, durante y después de la demolición. También recuperó fotografías del vecindario tal como era, con sus pequeños comercios, jardines comunitarios y vida de barrio, antes de que sus excavadoras llegaran. Imprimió una selección y las llevó personalmente a Lupita. «Mira, estos son algunos de los lugares donde he trabajado». La niña examinó las imágenes con creciente interés hasta que de pronto se detuvo en una. «¿Que esa es nuestra casa?», exclamó señalando un edificio modesto con macetas de geranios en las ventanas. «Y esa es la panadería de Doña Dolores. ¿Estás segura?» «Sí, mira, ahí está el árbol donde poníamos nuestra hamaca en verano». Sus dedos pequeños trazaban los contornos de una vida perdida. «¿Por qué tienes fotos de nuestra casa?» «¿Por qué?» Héctor dudó, pero decidió que la verdad, simplificada, era necesaria. «Porque mi empresa compró esos edificios». Los ojos de Lupita se abrieron con comprensión. «¿Tú eres el hombre que construye edificios? ¿El que tiró nuestra casa?» El momento que Héctor tanto había temido llegó con la brutal honestidad de la infancia. «Sí, Lupita, yo soy ese hombre». Esperaba lágrimas, gritos, rechazo. En 1900, cambio, Lupita lo miró largamente.
procesando esta revelación con una madurez sorprendente para sus 8 años. ¿Por eso nos estás ayudando? ¿Porque te sientes mal por lo que hiciste? Sí, admitió Héctor. Me siento muy mal. No entendía realmente lo que estaba haciendo. No pensaba en las personas, solo en los edificios y el dinero. Asterisco Lupita asintió lentamente. Mamá siempre dice que cuando hacemos algo malo, tenemos que pedir perdón y arreglarlo. Tu mamá es muy sabia, respondió Héctor, sintiendo un nudo en la garganta. Y eso es exactamente lo que intento hacer ahora. Asterisco. La niña volvió a mirar. Las fotografías. ¿Puedo quedarme con esta?, preguntó señalando la imagen de su antiguo hogar. Por supuesto. Héctor miró su reloj. Tengo que ir a una reunión ahora, pero volveré pronto. Carmen estará contigo todo el tiempo. Asterisco. Mientras se dirigía a la sala de juntas, Héctor sabía que estaba a punto de entrar en territorio hostil. El consejo directivo, liderado por Villaseñor, estaría esperando explicaciones sobre su ausencia y su extraño comportamiento. Asterisco. Lo que no esperaban era que él llegara con sus propias preguntas. Asterisco. La tensión era palpable cuando entró en la elegante sala. 8 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con la inmaculada precisión del poder corporativo, lo observaron tomar su lugar en la cabecera de la mesa. Vicente Domínguez se mantenía de pie cerca de la puerta, aparentando ser simple seguridad. Pero Héctor ahora sabía que su rol era mucho más siniestro. Héctor, comenzó Ernesto Villaseñor con falsa cordialidad. Nos tenías preocupados. Una semana sin comunicación, en pleno lanzamiento del proyecto Nueva Reforma. He estado ocupado, respondió Héctor secamente, atendiendo asuntos personales importantes. ¿Asuntos que incluyen traer a una niña a nuestras oficinas? La pregunta de Villaseñor contenía un filo apenas disimulado. Exactamente, confirmó Héctor manteniendo la compostura. Una niña cuya casa fue demolida por nuestra empresa, cuya indemnización nunca fue entregada y cuya madre fue atropellada después de intentar reclamar lo que legítimamente le corresponde. Asterisco. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. No sé de qué estás hablando, respondió Villaseñor, aunque su rostro había perdido color. Creo que lo sabes perfectamente, Ernesto, así como sabes lo que pasó con los fondos de reubicaciones, Torres, las falsificaciones de documentos y los accidentes que han sufrido quienes se atrevieron a reclamar. Villaseñor se puso de pie abruptamente. Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado, Héctor. Estás obviamente confundido y estresado. Al contrario, nunca he visto las cosas con mayor claridad. Héctor miró directamente a cada miembro del consejo. ¿Cuántos de ustedes sabían lo que realmente estaba pasando en nuestros proyectos? ¿Cuántos aprobaron las tácticas de Ernesto y Vicente para aumentar nuestros márgenes de ganancia? Asterisco. Las miradas incómodas y los silencios delataban culpabilidad en algunos, genuina sorpresa en otros. Esto es ridículo, intervino Domínguez desde su posición. El señor Montero ha estado bajo mucha presión últimamente. Quizás deberíamos suspender esta reunión. ¿Te preocupa lo que pueda decir, Vicente? Héctor lo enfrentó directamente. ¿Temes que mencione cómo ordenaste hacer desaparecer el inconveniente justo antes de que Esperanza Ochoa fuera atropellada? Asterisco. El rostro de Domínguez se endureció. Su mano se movió instintivamente hacia su cintura, un gesto que no pasó desapercibido para Héctor. Tengo todas las pruebas, continuó Héctor dirigiéndose ahora al consejo. Documentación completa de cada fraude, cada amenaza, cada centavo robado. Y he asegurado que esta información llegue a las autoridades si algo me sucede a mí o a la niña. ¿Nos estás amenazando?, preguntó una consejera, visiblemente alterada. No, les estoy ofreciendo una oportunidad. Podemos hacer las cosas de la manera correcta, compensar a las familias afectadas, colaborar con las autoridades, asumir responsabilidades. O pueden intentar encubrirlo todo y enfrentar las consecuencias cuando la historia completa salga a la luz. Villaseñor, recuperando la compostura, esbozó una sonrisa fría. Héctor, piensa en lo que estás haciendo.
Has construido este imperio durante décadas. ¿Vas a arriesgarlo todo por una mujer en coma y una niña cualquiera? No son una mujer en coma y una niña cualquiera, respondió Héctor con firmeza. Son personas a quienes hemos dañado, como a cientos más. Y sí, estoy dispuesto a arriesgarlo todo para hacer lo correcto. Por una vez en mi vida. Asterisc. La tensión en la sala era tan densa que casi podía tocarse. Domínguez intercambió una mirada con Villaseñor, quien hizo un gesto casi imperceptible. Asterisc. En ese momento, la puerta se abrió. Rafael, pálido y nervioso, interrumpió la reunión. Señor Montero, disculpe la interrupción, pero es urgente. Es sobre la niña. Asterisc. El corazón de Héctor se aceleró. ¿Qué sucede? Ha desaparecido. Carmen la dejó sola un momento y cuando volvió, no estaba. La están buscando por todo el edificio. Héctor se levantó de inmediato, pero notó las expresiones de Villaseñor y Domínguez. No había sorpresa en sus rostros, solo una calculada satisfacción. ¿Qué han hecho?, exigió avanzando amenazadoramente hacia Villaseñor. Nada, respondió este con falsa inocencia. Quizás la pequeña se asustó y decidió escapar, o tal vez está buscando a su madre. Los niños son impredecibles, ¿no es así? Héctor comprendió inmediatamente. Era una trampa. Lo habían alejado de Lupita deliberadamente. Mientras él confrontaba al consejo, alguien había ido por la niña. Sin otra palabra, salió corriendo de la sala de juntas. En el pasillo se cruzó con Mateo Salgado, quien había acudido urgentemente tras recibir un mensaje críptico de Héctor, programado para enviarse automáticamente si no ingresaba un código cada 3 horas. La niña fue todo lo que Héctor logró decir. Lo sé, respondió Mateo. Mis hombres la vieron, están siguiendo el vehículo ahora mismo. ¿Quién la tiene? 2 hombres de Domínguez la sacaron por el estacionamiento. No parecían estar haciéndole daño, pero se movían rápido. Héctor sintió que su mundo se derrumbaba. Había prometido proteger a Lupita y había fallado. La había puesto en peligro al traerla a este edificio, al nido de víboras que él mismo había creado. Tenemos que encontrarla, dijo con una determinación férrea, antes de que la usen para silenciarme o, peor aún, antes de que la lastimen para vengarse. La encontraremos, aseguró Mateo, pero debemos movernos ahora. Domínguez tiene recursos, pero yo conozco sus métodos. Sé dónde podrían llevarla. Asterisc. Mientras, ambos se dirigían apresuradamente hacia el estacionamiento. El teléfono de Héctor sonó. Era un número desconocido. «Diga», respondió temiendo lo peor. «¿Señor Montero?» Era la voz de la doctora Flores, tensa y urgente. «Necesita venir. Al hospital inmediatamente. Es sobre Esperanza Ochoa». «¿Qué sucede? Estoy en medio de una emergencia». «Señor Montero, ella está despertando del coma». Asterisc hash. Capítulo FUR. La búsqueda desesperada. Héctor se quedó paralizado, atrapado entre 2 urgencias imposibles de jerarquizar. Por un lado, Esperanza despertando del coma después de días de incertidumbre. Por el otro, Lupita secuestrada por los hombres de Domínguez. «Vaya al hospital», dijo Mateo con firmeza. «Yo me encargaré de encontrar a la niña. Le mantendré informado en todo». «Momento. No puedo simplemente...» «Señor Montero», interrumpió Mateo. «Si Esperanza despierta y pregunta por su hija, alguien debe explicarle la situación, y usted necesita estar allí para protegerla. Domínguez podría intentar silenciarla, ahora que está recuperando la conciencia». Asterisc, la lógica era innegable. Héctor asintió, aunque cada fibra de su ser quería salir corriendo en busca de Lupita. «Encuéntrala, Mateo, por favor». «Lo haré. Tengo a mis mejores hombres siguiendo el vehículo. Ya tenemos una ubicación aproximada». Asterisc. Mientras conducía hacia el hospital a una velocidad temeraria, Héctor llamó a la doctora Flores para obtener más detalles. «Comenzó con pequeños movimientos en sus dedos», explicó la doctora. «Luego parpadeos y respuestas a estímulos dolorosos. Hace 20 minutos abrió los ojos brevemente. Todavía está confundida.
va y viene de la consciencia, pero es un avance extraordinario. ¿Ha dicho algo? Sí, aunque con dificultad. Preguntó por su hija. Que el corazón de Héctor se contrajo. Llegaré en 10 minutos. Por favor, refuerce la seguridad en su habitación. No permita el acceso a nadie que no sea personal médico autorizado o yo. Al llegar al hospital, corrió por los pasillos hasta mí. La habitación de Esperanza. La doctora Flores lo esperaba en la puerta. Ha vuelto a dormirse, pero es un sueño natural, no el coma. Sus signos neurológicos han mejorado significativamente. ¿Cuándo cree que estará plenamente consciente? Es difícil predecirlo. Podría ser cuestión de horas o días. El cerebro necesita tiempo para recuperarse. Héctor entró silenciosamente a la habitación. Esperanza yacía en la cama, pero su rostro parecía diferente. La rigidez del coma había dado paso a una expresión más relajada, casi de sueño natural. Observó cómo su pecho subía y bajaba con respiración regular, ya no dependiente completamente del ventilador . Se acercó a la cama y, tras un momento de duda, tomó suavemente la mano de Esperanza. «Tu hija está bien», susurró, aunque la mentira le quemaba la garganta. «Voy a encontrarla y traerla de vuelta contigo. Te lo prometo». El teléfono vibró en su bolsillo. Era Mateo. «Los tenemos localizados», informó sin preámbulos. Una bodega abandonada en Iztapalapa, cerca de donde solía estar el edificio de Niños Héroes. Ironías de la vida. «¿Cómo está Lupita?» «Mis hombres no han podido acercarse lo suficiente para confirmar su estado, pero el perímetro está vigilado. No han salido del lugar. Estoy organizando la intervención. Voy para allá». «No recomendaría que viniera, señor Montero. Estos hombres son peligrosos y...» «No es negociable, Mateo. Es mi responsabilidad. Además, Lupita confía en mí. Si está asustada, me necesitará». Antes de salir, Héctor se volvió hacia Esperanza. «Volveré con ella», prometió. «Aguanta un poco más». El viaje a Iztapalapa fue una tortura de emociones contradictorias. Culpa por haber expuesto a Lupita al peligro. Rabia contra Villaseñor y Domínguez. Miedo por lo que pudieran hacer a una niña inocente. Y, sorprendentemente, una profunda gratitud porque Esperanza estuviera regresando a la vida. Contra todo pronóstico. La bodega se encontraba en una zona industrial semi-abandonada. Antiguamente había sido un centro de distribución textil, pero ahora estaba rodeada de lotes baldíos y construcciones a medio terminar. Reconoció el área. Era parte del terreno que su empresa había adquirido para futuras expansiones. Mateo lo esperaba en un vehículo sin identificación, a 2 cuadras de distancia. «La situación es tensa», explicó, mostrándole imágenes en una tablet. «Hay 4 hombres dentro con la niña. Hemos podido verla a través de las ventanas superiores. Está asustada pero ilesa. ¿Cuál es el plan? Tenemos 2 opciones, una intervención directa o negociar. La policía no es una opción inmediata. Domínguez tiene demasiados contactos que podrían demorar cualquier respuesta oficial». Héctor consideró las alternativas. «Intentaré hablar con ellos primero. Son empleados de mi empresa, al fin y al cabo». «Señor Montero, con todo respeto, estos hombres no son simples guardias de seguridad. Son mercenarios contratados por Domínguez para su operación paralela. No responden a la cadena de mando empresarial. Aún así, debo intentarlo. Si fracaso, procederemos con tu plan alternativo». Mateo asintió con reluctancia. «Mis hombres estarán posicionados para intervenir al primer signo de peligro. Llevaré un micrófono oculto para que puedan escuchar todo». El corazón de Héctor latía desbocado mientras se acercaban a la entrada de la bodega. Una puerta metálica, oxidada, era la única vía visible de acceso. «¿Quién está a cargo aquí?», llamó con voz firme. Después de un momento de silencio, la puerta se entreabrió. Un hombre corpulento con cicatrices en el rostro apareció, sosteniendo un arma discretamente a un costado. «Vaya sorpresa, señor Montero», dijo con una sonrisa desagradable. «No lo esperábamos tan pronto». «Quiero ver a la niña»,
exigió Héctor, manteniendo la compostura. Claro, claro. Pase usted, aunque su amigo tendrá que esperar afuera. Mateo y Héctor intercambiaron miradas. Era una trampa evidente, pero también la única forma de entrar. Estaré bien, aseguró Héctor en voz baja. Si no salgo en 15 minutos, haz lo que sea necesario. El interior de la bodega estaba pobremente iluminado. Pilas de escombros y maquinaria abandonada creaban un laberinto siniestro. El hombre de la cicatriz lo condujo hacia el centro del espacio, donde una oficina improvisada con paredes de vidrio sucio servía como punto de control. Allí estaba Lupita, sentada en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo. No estaba atada, pero su rostro reflejaba terror. Cuando vio a Héctor, sus ojos se iluminaron. ¡Héctor!, gritó, intentando correr hacia él, pero otro hombre la detuvo sujetándola por el hombro. «Suéltala», ordenó Héctor, avanzando instintivamente. «Tranquilo, jefe», dijo el hombre de la cicatriz, interponiéndose. «Primero tenemos que hablar de negocios». «No hay nada que hablar. La niña viene conmigo ahora mismo». Una risa seca resonó desde el fondo de la oficina. Vicente Domínguez emergió de las sombras, impecablemente vestido como siempre, contrastando grotescamente con el entorno decrépito. «Héctor, siempre tan directo. Es una de tus cualidades más admirables y también de tus mayores defectos. Esto ha ido demasiado lejos, Vicente. Secuestrar a una niña». «¿Secuestrar?». Domínguez fingió indignación. «Simplemente la trajimos a un lugar seguro, lejos de la influencia de un hombre que claramente está pasando por una crisis de identidad». Se acercó a Lupita y le acarició el cabello con falsa ternura. La niña se estremeció, apartándose tanto como podía. «Es curioso», continuó Domínguez, «toda tu vida construyendo un imperio, desplazando a cientos de familias sin pestañear, y de repente te preocupa esta niña en particular. ¿Por qué ella, Héctor? ¿Qué la hace tan especial?» «Cada una de esas familias era especial», respondió Héctor, «solo que nunca me permití verlo. Estaba demasiado ocupado contando dinero y cortando cintas inaugurales». Domínguez suspiró teatralmente. «Qué conmovedor. Un magnate inmobiliario descubre su conciencia. Lástima que sea tan tarde, ¿no crees?». «Nunca es tarde para hacer lo correcto». «Ahí te equivocas. A veces es demasiado tarde». Domínguez hizo una seña y uno de sus hombres sacó un teléfono. «¿Sabes qué tengo aquí? Una orden firmada por el Consejo Directivo, destituyéndote como presidente de Empresas Montero, efectiva inmediatamente. Villaseñor se ha encargado. Haré todo mientras tú jugabas a ser el héroe». Héctor mantuvo la calma. «No me importa, pueden quedarse con la empresa, solo quiero llevarme a la niña». «Oh, pero no es tan simple». Domínguez caminó lentamente alrededor de Lupita. «Verás, esta pequeña y tú representan un problema considerable para nosotros. Conocen demasiado, han visto demasiado». «Es solo una niña, Vicente. No sabe nada. De vuestros negocios sucios». «¿Estás seguro? Me han dicho que estuviste mostrándole fotografías de proyectos antiguos, explicándole cosas, haciendo conexiones». Héctor sintió un escalofrío. ¿Cómo podía Domínguez saber eso? Alguien en su oficina debía estar vigilándolo, reportando cada movimiento. «¿Qué quieres, Vicente? ¿Dinero es eso? Puedo darte más de lo que Villaseñor jamás te ofrecería». Domínguez sonrió, siempre pensando en términos monetarios. «No, Héctor. Lo que quiero es seguridad. Garantías de que tú y esta niña no interferirán con nuestros planes». «¿Qué tipo de garantías?». «Documentos firmados. Una confesión detallada donde admitas tu responsabilidad exclusiva en todas las irregularidades de los últimos proyectos. Transferencias de tus acciones a un fideicomiso que yo controlaré. Y por supuesto, tu compromiso de desaparecer, llevándote a esta niña lejos, muy lejos». Héctor miró a Lupita, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Pensó en Esperanza, despertando en el hospital, preguntando por su hija. Pensó en todas las familias que habían perdido sus hogares por su culpa. «De acuerdo», dijo finalmente,
Firmaré lo que quieras, pero primero, la niña sale de aquí conmigo. Domínguez negó con la cabeza. No funciona así. Primero firmas, luego recibes a la niña. ¿Y cómo sé que cumplirás tu palabra? No lo sabes, igual que yo no sé si cumplirás la tuya. Es lo que llaman un dilema de confianza. Héctor evaluó sus opciones. El tiempo se agotaba. Mateo intervendría pronto si no salía. Una confrontación violenta pondría a Lupita en peligro inmediato. Necesito hablar con ella primero, dijo. A solas, para asegurarme de que está bien. Domínguez consideró la petición. 2 minutos, bajo vigilancia visual, sin contacto físico. Asterisc. Los hombres se apartaron permitiendo a Héctor acercarse a Lupita, aunque manteniéndose a distancia de escucha. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó, agachándose frente a ella, Asterisc. Lupita asintió, aunque su labio inferior temblaba. Quiero ir con mamá. Lo sé, te llevaré con ella muy pronto. Héctor bajó la voz aún más. Tengo algo importante que decirte, Lupita. Cuando te diga agáchate, debes tirarte al suelo inmediatamente y quedarte ahí hasta que yo venga por ti. ¿Entiendes? Asterisquela asintió nuevamente, sus ojos grandes y atentos. Tu mamá está despertando, añadió Héctor, queriendo darle esperanza. Está preguntando por ti. Asterisco, una sonrisa iluminó brevemente el rostro de Lupita. ¿De verdad? De verdad. Y le prometí que te llevaría con ella hoy mismo. Se acabó el tiempo, interrumpió Domínguez acercándose. ¿Estás listo para firmar, Héctor? Muéstrame los documentos. Domínguez extrajo un sobre de su chaqueta y extendió varios papeles sobre una mesa improvisada. Confesión completa, transferencia de acciones, renuncia a tus derechos como accionista, todo perfectamente legal. Héctor revisó los documentos rápidamente. Eran exactamente lo que Domínguez había descrito. Una admisión total de culpabilidad que lo convertía en el único responsable de todas las irregularidades de Empresas Montero. Necesito un bolígrafo, dijo, aparentando rendición. Mientras Domínguez buscaba en su chaqueta, Héctor miró discretamente su reloj. Habían pasado 14 minutos desde que entró. Mateo estaría preparándose para intervenir. Aquí tienes, dijo Domínguez, entregándole un bolígrafo de lujo. Una firma y todo este desagradable asunto quedará resuelto. Héctor tomó el bolígrafo, lo sostuvo sobre el primer documento y luego, en un movimiento deliberado, lo dejó caer al suelo. Disculpa mi torpeza, murmuró, agachándose para recogerlo, Asterisc. Fue en ese preciso instante cuando las ventanas superiores de la bodega estallaron simultáneamente. Hombres con equipo táctico descendieron mediante cuerdas mientras otros derribaban la puerta principal. «Agáchate», gritó Héctor a Lupita, quien obedeció instantáneamente tirándose al suelo y cubriéndose la cabeza con los brazos. Asterisc. Los hombres de Domínguez, sorprendidos por la repentina incursión, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. En segundos, estaban siendo sometidos por el equipo de Mateo. Domínguez intentó escapar por una puerta trasera, pero 2 agentes le bloquearon el paso. Con sorprendente agilidad para un hombre de oficina, sacó un arma de su chaqueta y apuntó directamente a Héctor. «Sí, yo caigo, tú vienes conmigo», gritó con el rostro contorsionado por la rabia. Asterisc. El disparo resonó en la bodega, pero fue Domínguez quien cayó al suelo, herido en el hombro por uno de los hombres de Mateo. Héctor corrió hacia Lupita, quien seguía acurrucada en posición fetal, temblando incontrolablemente. La tomó en brazos, envolviéndola protectoramente. «Ya pasó, pequeña, ya pasó, estás a salvo». Asterisc. Ella se aferró a él con desesperación, sollozando contra su pecho. «Quiero ver a mi mamá». «Vamos a verla ahora mismo», prometió Héctor, cargándola mientras salían de aquel lugar siniestro. Asterisc afuera, comma. Mateo supervisaba el aseguramiento del perímetro. «Todos han sido neutralizados. La Policía Federal viene en camino. Contacté directamente con un comandante de mi confianza, sin pasar por los canales habituales.
Gracias, Mateo, te debo la vida, y Lupita también. Solo hago mi trabajo, respondió el investigador, aunque su expresión revelaba genuina preocupación. ¿Está herida la niña? Asustada, pero físicamente bien. Héctor miró hacia la bodega. ¿Qué pasará con ellos? ¿Secuestro? ¿Conspiración? ¿Fraude corporativo? Pasarán mucho tiempo tras las rejas, especialmente después de que presentemos todas las pruebas que hemos reunido. Héctor asintió gravemente. Debemos irnos. Necesito llevar a Lupita al hospital. Vayan. Yo me encargaré de todo aquí. Asterisk. Durante el viaje de regreso, Lupita permaneció en silencio, aferrada a Héctor como si temiera que la separaran de Mon. Él nuevamente. Solo cuando estaban cerca del hospital habló. Héctor, ¿los hombres malos volverán a buscarnos? No, pequeña, no volverán, se han ido para siempre. ¿Lo prometes? Lo prometo. Héctor besó su frente con ternura. A partir de ahora solo personas buenas en nuestras vidas. ¿Personas como mamá? Exactamente, personas como tu mamá. Asterisca, al llegar al hospital, la doctora Flores los recibió con una sonrisa que Héctor nunca había visto en su rostro, habitualmente serio. Llegaron justo a tiempo, anunció. La señora Ochoa está despierta y lúcida. Ha estado preguntando por su hija constantemente. Asterisk. Lupita soltó un grito de alegría y corrió hacia la habitación adelantándose a los adultos. Héctor la siguió, pero se detuvo en el umbral, súbitamente consciente de que no tenía derecho a interrumpir ese reencuentro. Asterisk. Dentro de la habitación, Esperanza estaba sentada en la cama, pálida pero con los ojos abiertos y alertas. Cuando vio a Lupita, extendió los brazos con lágrimas de felicidad. «Mi niña, mi vida», exclamó mientras Lupita se lanzaba a sus brazos, ambas llorando y riendo simultáneamente. Héctor observaba desde la puerta, sintiendo una emoción indescriptible. Por primera vez en su vida, era testigo de la felicidad pura, no contaminada por ambiciones materiales o logros empresariales. Era la felicidad simple de una madre recuperando a su hija, de dos seres humanos que se amaban incondicionalmente. Asterisk. Estaba por retirarse discretamente cuando Esperanza levantó la vista y lo vio. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, Héctor supo que ella lo reconocía, no solo como el hombre que ahora cuidaba a su hija, sino como el empresario que había pasado junto a ella en el pasillo de Empresas Montero, ignorándola mientras los guardias la escoltaban fuera. «Tú», dijo Esperanza, con voz débil, pero clara. Héctor dio un paso adelante preparado para enfrentar su justo desprecio, su legítima ira. «Tú cuidaste de mi Lupita», continuó ella, sorprendiéndolo. «La doctora me contó todo lo que has hecho por nosotras». «No fue suficiente», respondió Héctor, la culpa pesando en cada palabra. «Yo soy responsable de todo lo que les ha pasado. Mi empresa les quitó su hogar, mis empleados». «Después», interrumpió Esperanza suavemente, «hablaremos de todo eso después. Ahora solo quiero agradecer que mi hija esté a salvo y que yo pueda abrazarla nuevamente». Extendió una mano hacia él, invitándolo a acercarse. Héctor avanzó con pasos inseguros, como si caminara sobre cristal frágil. «Ven», dijo ella, «queremos agradecerte». Héctor se acercó a la cama, donde Lupita ahora sonreía entre lágrimas. Para su asombro, la niña extendió un brazo invitándolo a unirse al abrazo. «Héctor nos salvó, mamá», dijo Lupita con convicción. «A las dos». Asterisk. Con el corazón desbordado de emociones contradictorias, Héctor se unió torpemente al abrazo. Era extraño, incómodo y absolutamente perfecto. En ese momento, algo fundamental cambió dentro de él. Ya no era solo un empresario buscando redención por culpa, era un hombre descubriendo quizás por primera vez el verdadero significado de la conexión humana. Asterisk. Cuando finalmente se separaron, Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Tenemos mucho de qué hablar, señor Montero». «Héctor, por favor». «Héctor», repitió ella, «y hay mucho que necesito entender sobre lo que ha pasado». «Te contaré todo», prometió él. «Cada detalle, sin excusas ni justificaciones, solo la verdad».
Asterisc Esperanza asintió, y en sus ojos Héctor vio algo inesperado. No odio, no rencor, sino una dignidad serena y una fuerza inquebrantable que lo dejó sin palabras. «Mamá», interrumpió Lupita con la inocencia recuperada. «¿Sabes qué? Héctor tiene un apartamento enorme con una vista increíble, y me compró ropa nueva y libros y...» «Respira, mi amor», rió Esperanza débilmente. «Tendrás tiempo de contarme todo». Asterisc, la doctora Flores entró para revisar a su paciente. «Suficiente emoción por ahora. La señora Ochoa necesita descansar». «¿Tengo que irme?», preguntó Lupita, angustiada ante la idea de separarse nuevamente de su madre. «Solo por un rato, mi vida», respondió Esperanza acariciando su mejilla. «Necesito recuperar fuerzas para poder salir de aquí pronto». «¿Y después nos iremos a casa?». Asterisc. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Ninguna de las dos tenía ya un hogar al cual regresar. «Tendremos un nuevo hogar», intervino Héctor, con suavidad. «Lo prometo, un lugar seguro y hermoso para las dos». Asterisc. Mientras la doctora revisaba a Esperanza, Héctor llevó a Lupita a la cafetería del hospital. La niña parecía transformada, como si un peso enorme hubiera desaparecido de sus pequeños hombros. Hablaba animadamente, planificando todo lo que haría con su madre cuando saliera del hospital. «Y podremos tener geranios otra vez», decía entusiasmada, «y tal vez un gato como el que venía a visitarnos en nuestro departamento». Héctor escuchaba, maravillado por su resiliencia. Después de todo lo que había vivido, Lupita seguía siendo capaz de imaginar un futuro feliz. Era una lección de esperanza que él necesitaba desesperadamente. Asterisc. Su teléfono vibró. Era Mateo. «Domínguez y sus hombres están bajo custodia federal. Villaseñor intenta huir del país. El consejo está en pánico. ¿Qué hacemos ahora?» Asterisc. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué hacer ahora? Su vida anterior había terminado. Su empresa, su reputación, su fortuna. Todo se derrumbaría cuando las investigaciones avanzaran. Y, sorprendentemente, descubrió que no le importaba en absoluto. Asterisc. Mirando a Lupita, que dibujaba alegremente en una servilleta el plano de su futura casa ideal, Héctor supo exactamente qué hacer. El camino sería difícil, doloroso incluso, pero por primera vez en décadas sentía que avanzaba en la dirección correcta. Asterisc hash. Capítulo FIBE. El precio de la verdad. Asterisc. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de declaraciones, documentos legales y revelaciones públicas. Héctor había tomado una decisión irreversible: exponer toda la verdad, asumir su responsabilidad y colaborar plenamente con las autoridades para desmantelar el sistema corrupto que había florecido bajo su negligencia. Asterisc. El escándalo estalló como una bomba en los medios de comunicación. «Magnate inmobiliario denuncia fraude masivo en su propia empresa», gritaban los titulares. Las cadenas de televisión interrumpían su programación para informar sobre nuevos detalles. Los periodistas acampaban frente al Hospital General, esperando captar imágenes de Héctor, quien ahora pasaba la mayor parte de su tiempo allí, junto a Esperanza y Lupita. Asterisc. Mientras tanto, Esperanza mejoraba día a día. Su recuperación asombraba al equipo médico. La determinación de reunirse plenamente con su hija parecía acelerar su proceso de sanación. Las sesiones de fisioterapia, dolorosas y extenuantes, las enfrentaba con una voluntad inquebrantable que Héctor admiraba profundamente. «Nunca he conocido a alguien tan fuerte», comentó a Lupita, mientras observaban a Esperanza dar sus primeros pasos por el pasillo del hospital, apoyada en un andador. «Mamá siempre ha sido la más fuerte», respondió la niña con orgullo. «Cuando los hombres vinieron a sacarnos de nuestra casa, ella los enfrentó sola. No lloró hasta que pensó que yo estaba dormida». Asterisc. Cada historia así golpeaba a Héctor con la fuerza de una revelación. La dignidad de quienes había considerado simples obstáculos en sus proyectos inmobiliarios lo avergonzaba y transformaba simultáneamente.
Una tarde, mientras Lupita dormitaba en un sillón de la habitación, Esperanza finalmente abordó la conversación que habían postergado. «Necesito entender, Héctor», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Cómo pudo suceder todo esto?». Durante las siguientes horas, Héctor le contó todo: cómo había construido su imperio, cómo había delegado decisiones cruciales, cómo había firmado documentos sin leer, permitiendo que Villaseñor y Domínguez operaran un esquema de fraude masivo bajo su nombre. «No es una excusa», concluyó. «Mi negligencia causó tanto daño como su maldad deliberada. No diferencié entre edificios y personas. No vi hogares, solo propiedades. No vi familias, solo obstáculos para el desarrollo». Esperanza lo escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros evaluándolo con una intensidad que Héctor encontraba difícil de sostener. «¿Sabes qué es lo más difícil de ser pobre?», preguntó finalmente. «No es el hambre, ni el frío, ni siquiera la incertidumbre. Es la invisibilidad. Caminar por calles donde nadie te ve, hablar sin que nadie te escuche, existir sin importarle a nadie». Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. «Cuando intenté contactar con tu empresa, cuando insistí 17 veces, cuando finalmente me presenté en persona, no buscaba solo dinero, buscaba reconocimiento. Que alguien admitiera que mi hogar, mi pequeño espacio en el mundo, tenía valor, que mi hija y yo teníamos derecho a ser vistas». Héctor sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo culpa o remordimiento, sino una comprensión profunda de su propia ceguera. «Te vi, Esperanza», admitió con voz quebrada. «Te vi en ese pasillo y elegí no verte. Ese fue mi verdadero fracaso». «¿Y ahora?», preguntó ella. «¿Qué sigue para el gran Héctor Montero?». «La verdad, toda la verdad, sin importar el costo. Testimoniaré contra Villaseñor, contra Domínguez, contra todos los involucrados, incluyéndome a mí mismo. Podrías ir a prisión». «Lo sé, y lo aceptaré si es necesario». Esperanza asintió lentamente. «La justicia es importante, pero más importante aún es la reparación. ¿Qué pasará con todas las familias que perdieron sus hogares?». «Estoy trabajando en eso», respondió Héctor. «He contratado un equipo legal dedicado exclusivamente a identificar y compensar a cada familia afectada. No será solo dinero, será restitución real, hogares dignos, oportunidades. Será un proceso largo y costoso». «Lo será, pero es lo correcto». La conversación fue interrumpida por la llegada de la doctora Flores, quien traía buenas noticias. Esperanza podría ser dada de alta en una semana si su progreso continuaba. «¿Dónde iremos, mamá?», preguntó Lupita, quien había despertado. Con la entrada de la doctora Dot Asterisk, la pregunta quedó flotando en el aire cargada de implicaciones. «Tengo una propuesta», intervino Héctor. «Mi apartamento tiene espacio de sobra. Podrían quedarse allí mientras encuentran un lugar que les guste». Esperanza negó suavemente con la cabeza. «Agradezco tu oferta, pero necesitamos nuestro propio espacio. Además, con todo lo que está ocurriendo, tu vida será un caos mediático durante meses». «Entiendo», respondió él ocultando su decepción. «Pero permíteme al menos ayudarles a encontrar un buen lugar. Es lo mínimo que puedo hacer». Antes de que Esperanza pudiera responder, Rafael, el asistente de Héctor, apareció en la puerta con expresión grave. «Señor Montero, disculpe la interrupción, pero es urgente. El Consejo Directivo ha convocado una reunión extraordinaria para esta tarde. Están preparando una declaración pública desvinculándose de usted y sus acusaciones». Héctor suspiró. Era el movimiento esperado. «¿Alguna otra noticia?». «Sí, señor. Su cuenta principal ha sido congelada preventivamente por orden judicial como parte de la investigación. Y hay reporteros por todo el hospital. Alguien filtró que usted está aquí». El peso de las consecuencias comenzaba a manifestarse. Héctor miró a Esperanza y Lupita, preocupado por cómo estos eventos las afectarían. «No te preocupes por nosotras», dijo Esperanza, leyendo su expresión.
Ve a enfrentar lo que debes enfrentar. Héctor se despidió de Lupita con un abrazo y tras un momento de duda, estrechó la mano de Esperanza. El contacto, breve pero significativo, le infundió una fuerza inesperada a Dot Asterisk. La sede de Empresas Montero era irreconocible. Periodistas agolpados en la entrada, empleados confundidos saliendo con cajas de pertenencias personales, policías acordonando áreas específicas. La investigación avanzaba a ritmo vertiginoso. Dot Asterisk. En la sala de juntas, el ambiente era funerario. Los rostros que antes lo recibían con sonrisas serviles ahora mostraban una mezcla de miedo y resentimiento. Héctor, comenzó Carolina Fuentes, la consejera más veterana. Apreciamos que hayas venido. Esta es una situación sin precedentes. Sin precedentes. Héctor dejó escapar una risa amarga. Lo que hicimos durante años fue sin precedentes. Desplazar familias, falsificar documentos, robar indemnizaciones, eso sí fue extraordinario. Estamos hablando de las acusaciones que has presentado, intervino otro consejero, acusaciones que implican a toda la empresa sin pruebas concretas. Tengo todas las pruebas, respondió Héctor con calma, documentadas, respaldadas y ya en manos de la Fiscalía. Asterisk. Un murmullo de pánico recorrió la mesa. Entendemos que estás pasando por una situación personal complicada, dijo Carolina, midiendo sus palabras. Tu comportamiento reciente, llevando una niña desconocida a la oficina, desapareciendo durante días, asociándote con personas cuestionables. ¿Te refieres a las víctimas de nuestros fraudes como personas cuestionables?, interrumpió. Héctor, ¿a una niña de 8 años cuyo hogar demolimos ilegalmente? ¿A su madre, a quien casi mataron por intentar reclamar lo que le pertenecía? El Consejo ha decidido relevarte temporalmente de tus funciones, continuó Carolina, ignorando su comentario, por tu propio bienestar, hasta que esta situación se aclare. No será necesario, respondió Héctor, sacando un sobre de su chaqueta. Aquí está mi renuncia formal e irrevocable a la presidencia de Empresas Montero. Asterisk. La sorpresa fue general. Nadie había anticipado este movimiento. También encontrarán mi renuncia al Consejo Directivo y mi decisión de poner mis acciones en un fideicomiso independiente, cuyo único propósito será garantizar la compensación a todas las personas afectadas por nuestros proyectos. Eso es una locura, exclamó un consejero. Arruinarás décadas de trabajo, destruirás el valor de la empresa. Lo que destruimos fueron vidas, respondió Héctor con firmeza. Hogares, comunidades, futuros, ahora es tiempo de reconstruir. Asterisk. Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta se volvió una última vez. Por cierto, he autorizado a los investigadores acceso completo a todos los servidores, archivos y comunicaciones de la empresa. Les sugiero que cooperen plenamente. La verdad saldrá a la luz, con o sin su colaboración. Salió de la sala dejando tras de sí un silencio sepulcral. Dot Asterisk. En el pasillo, Rafael lo esperaba con expresión preocupada. ¿Cómo fue? Exactamente como esperábamos, respondió Héctor. ¿Alguna noticia del equipo legal? Sí, señor. Han identificado ya a 47 familias del proyecto Doctores que nunca recibieron sus indemnizaciones. Y eso es solo el comienzo. Bien, quiero informes diarios. Cada familia identificada, cada peso robado debe ser registrado y compensado. Asterisk. Mientras caminaban hacia el elevador, los empleados se apartaban a su paso, algunos con miradas acusatorias, otros con expresiones de confusión, unos pocos con gestos de tímida solidaridad. Una cosa más, Rafael, añadió Héctor. Necesito que busques una casa en venta. Algo modesto pero confortable, con jardín, en un barrio tranquilo. 3 habitaciones mínimo, cerca de una buena escuela. ¿Está pensando en mudarse, señor? No es para mí. Asterisk. Al salir del edificio, la avalancha de periodistas fue inmediata. Micrófonos, cámaras, preguntas gritadas simultáneamente. Héctor, quien siempre había evitado la prensa, decidió que era momento de hablar. Haré una breve declaración, dijo, y el ruido cesó instantáneamente.
Durante años, Empresas Montero, bajo mi dirección, participó en prácticas ilegales y moralmente reprobables. Desplazamos a familias vulnerables sin proporcionarles las compensaciones adecuadas. Ignoramos sus reclamos. Permitimos que el sistema los invisibilizara. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto. He presentado todas las pruebas a las autoridades y estoy colaborando plenamente con la investigación. Asumo mi responsabilidad por lo ocurrido y acepto las consecuencias legales que correspondan. Pero más allá de eso, me comprometo personalmente a reparar, hasta donde sea posible, el daño causado. Una reportera logró hacer una pregunta entre el tumulto. ¿Es cierto que está cuidando a la hija de una de las víctimas? Héctor dudó. No quería exponer a Lupita y Esperanza al escrutinio mediático. Estoy apoyando a personas que fueron injustamente perjudicadas por las acciones de mi empresa, respondió cuidadosamente. No daré más detalles para proteger su privacidad. Las preguntas continuaron cada vez más agresivas, pero Héctor las ignoró y avanzó hacia su automóvil, donde Mateo lo esperaba. La filtración vino de dentro, informó el investigador. Una vez en marcha, alguien cercano a Villaseñor alertó a los medios sobre su presencia en el hospital. Era cuestión de tiempo, respondió Héctor. ¿Cómo está la seguridad allí? Reforzada. He colocado a mis mejores hombres. Nadie se acercará a ella sin autorización. Héctor asintió, agradecido. ¿Y Villaseñor? Lo detuvieron. En el aeropuerto intentando abordar un vuelo a Panamá. Tenía documentación falsa y una cantidad considerable de efectivo. ¿Ha comenzado a hablar? Como un canario. Está implicando a todos para salvarse, incluyéndote a ti, por supuesto. Era de esperarse. El teléfono de Héctor sonó. Era Rafael. Señor, encontré una propiedad que podría interesarle. Casa independiente en Coyoacán, zona tranquila, 3 recámaras, jardín grande cerca del parque y de una escuela bien calificada. Está en venta directa, podríamos cerrar rápidamente. Envíame los detalles. Si parece adecuada, quiero verla hoy mismo. Al regresar al hospital, Héctor encontró a Lupita inusualmente callada. Esperanza explicó que habían visto la cobertura de noticias en la televisión. Dicen cosas muy feas de ti, dijo Lupita abrazando a Copito con fuerza. Dicen que eres un criminal y que irás a la cárcel. Héctor se sentó junto a ella, buscando las palabras adecuadas. A veces, Lupita, hacer lo correcto tiene un precio muy alto. Y cuando has hecho cosas malas durante mucho tiempo, el precio es aún mayor. Pero tú no eres malo, protestó la niña. Nos ayudaste, me salvaste de los hombres en la bodega. Las personas no son solo buenas o solo malas, mi vida, intervino Esperanza. Somos complicados. A veces hacemos daño sin querer. Otras veces hacemos el bien después de haber hecho mucho daño. ¿Entonces Héctor tiene que pagar por las cosas malas que hizo antes? Es justo que así sea, respondió Héctor. Pero no te preocupes por mí, lo importante ahora es que tú y tu mamá estén bien. Cambió de tema, mostrándoles fotografías de la casa en Coyoacán. ¿Qué les parece este lugar? Tiene un jardín donde podrían plantar todos los geranios que quieran. Los ojos de Lupita se iluminaron al ver el espacio verde, la habitación infantil pintada en tonos suaves, la cocina amplia y luminosa. ¿Podríamos vivir ahí, mamá?, preguntó, con entusiasmo renovado. Esperanza examinó las fotos con más detenimiento. Es hermosa, pero seguramente está fuera de nuestro alcance. Ya está pagada, dijo Héctor simplemente. Es mi regalo para ustedes, sin condiciones, sin ataduras, escriturada a tu nombre. Esperanza lo miró con una mezcla de gratitud y recelo. Héctor, es demasiado. No puedo aceptarlo. No lo veas. Como un regalo, insistió él. Es una restitución, una pequeña parte de lo que les debía desde hace mucho tiempo. Antes de que Esperanza pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. 2 hombres con trajes oscuros entraron, seguidos por Mateo, quien parecía consternado. Héctor Montero Velázquez, dijo uno de ellos,
mostrando una identificación oficial. Soy el agente Ramírez de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Debo pedirle que nos acompañe para una declaración formal. ¿Tiene que ser ahora?, preguntó Héctor mirando preocupado a Lupita, cuyos ojos se habían llenado de miedo nuevamente. Me temo que sí, señor. Tenemos nuevas evidencias que requieren su testimonio inmediato. Héctor asintió, resignado. Se acercó a Lupita y le susurró: todo estará bien, pequeña. Volveré pronto, te lo prometo. Asterisk. La niña lo abrazó con fuerza. No dejes que te lleven como a mí, suplicó. Es diferente, explicó él, conmovido por su preocupación. Estos hombres son policías, de verdad no como los que te asustaron. Voy a ayudarles a encontrar a todas las personas que hicieron cosas malas. Asterisk se volvió hacia Esperanza, quien lo observaba con expresión indescifrable. Estaré bien, le aseguró. Mateo se quedará con ustedes. La casa estará lista cuando salgas del hospital. Asterisk. Mientras los agentes lo escoltaban fuera, Héctor sintió una extraña mezcla de miedo y paz. Miedo por el futuro incierto que lo esperaba, paz por estar finalmente enfrentando la verdad. Asterisk. En el pasillo, uno de los agentes se acercó discretamente. Señor Montero, debo informarle que esta declaración podría extenderse. Existe la posibilidad de que se emita una orden de detención preventiva. Lo entiendo, respondió Héctor con calma. Solo pido dos cosas: que se respete la privacidad de Esperanza Ochoa y su hija, y que se me permita hacer una llamada para asegurar que estén protegidas. Se lo garantizo, respondió el agente con un respeto que Héctor no esperaba. Asterisk. Mientras abandonaba el hospital bajo custodia, vio a través de la ventana del pasillo el atardecer sobre Ciudad de México. La misma ciudad que había ayudado a transformar con sus rascacielos y desarrollos de lujo, la misma que albergaba a miles de familias desplazadas por su ambición. Por primera vez en décadas, sentía que estaba viendo realmente la ciudad, no como un mapa de oportunidades inmobiliarias, sino como un tejido vivo de historias humanas entrelazadas, historias como la de Esperanza y Lupita, que ahora de alguna manera misteriosa e inesperada se había convertido también en la suya. Asterisk. El auto de la fiscalía se alejó del hospital, llevándolo hacia un futuro incierto, pero paradójicamente más auténtico que todo su pasado de éxito aparente. En el horizonte, los últimos rayos de sol iluminaban los edificios que llevaban su nombre, monumentos a una era que ahora llegaba a su fin. Asterisk #. Capítulo 6. Un nuevo amanecer. Asterisk. 6 meses después, una suave brisa primaveral agitaba las cortinas de la casa en Coyoacán. Esperanza, sentada en el pequeño porche, observaba a Lupita jugar en el jardín, persiguiendo mariposas entre macetas de geranios rojos y rosados. La risa cristalina de la niña era el sonido más hermoso que podía imaginar, un milagro cotidiano que nunca daba por sentado. Asterisk. Su recuperación había sido completa. Meses de terapia física y rehabilitación habían devuelto la fuerza a sus piernas, aunque en días lluviosos una leve cojera le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Las cicatrices emocionales tardarían más en sanar, pero cada día se sentía un poco más fuerte, un poco más completa. «Mamá, mira qué grande está este geranio», exclamó Lupita, señalando orgullosa una planta particularmente frondosa. «Creo que es el más bonito de todos». «Es precioso, mi amor», respondió Esperanza, sonriendo ante el entusiasmo de su hija. «Doña Dolores estaría muy orgullosa de nuestro jardín». Asterisk. La mención de su antigua vecina trajo un destello de nostalgia, pero ya no venía acompañado de ese dolor agudo que antes sentía al recordar su vida anterior. Habían encontrado un nuevo hogar, uno que llenaban día a día con nuevos recuerdos. Asterisk. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Lupita corrió inmediatamente, su rostro iluminándose con anticipación. «¡Yo abro!», gritó, aunque sabía perfectamente quién sería su visitante de los jueves. Asterisk. Esperanza se levantó, alisando nerviosamente su vestido sencillo pero elegante.
Aún no se acostumbraba a estas visitas, a pesar de que habían sido regulares durante a los últimos meses. Héctor Montero apareció en el jardín, conducido por una entusiasta Lupita que lo arrastraba de la mano. Vestía más sencillo que antes, jeans, camisa azul clara sin corbata ni traje. El cambio no era solo exterior, algo en su postura, en su mirada, reflejaba una transformación más profunda. «Buenos días, Esperanza», saludó con esa combinación de calidez y respeto que siempre mantenía con ella. «Héctor», respondió ella, ofreciéndole asiento en el pequeño juego de jardín. «Llegas temprano hoy. Terminamos antes en la cooperativa y tengo noticias que pensé que querrían escuchar». Lupita se sentó junto a él, con la naturalidad que solo los niños pueden mostrar ante los giros drásticos de la vida. Para ella, este hombre ya no era el poderoso empresario, ni el hombre malo que construye edificios, sino simplemente Héctor, quien venía a visitarlas cada jueves, quien le traía libros y la escuchaba con atención, quien ayudaba a su madre en todo lo que podía. «¿Buenas noticias?», preguntó la niña. «Muy buenas», confirmó Héctor. «Esta mañana la Fiscalía cerró formalmente la investigación sobre el caso principal. Todas las familias del proyecto Doctores han sido identificadas y compensadas». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Habían sido meses de trabajo incansable, de búsqueda meticulosa entre registros y documentos para encontrar a cada familia afectada. Todas, incluso la señora Mercedes que se mudó a Puebla. «Incluso ella», aseguró Héctor. «Su nieta nos contactó después de ver las noticias. Le entregamos personalmente su indemnización, más los intereses de todos estos años». Era difícil reconciliar a este hombre dedicado a la justicia social con el empresario implacable que había sido. Su transformación no había sido repentina ni fácil. Esperanza había presenciado parte del doloroso proceso Dot Asterisk. Recordaba las primeras semanas tras su salida del hospital, cuando los medios se habían ensañado con la historia, cómo Héctor, bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica, había testificado durante días enteros, exponiendo cada detalle del esquema fraudulento, asumiendo su parte de culpabilidad, pero también identificando a los verdaderos arquitectos del sistema Dot Asterisk. Recordaba la tensión en su rostro cuando, tras un acuerdo con la Fiscalía, evitó la prisión preventiva a cambio de colaboración total y reparación a las víctimas. Cómo había vendido propiedades, liquidado inversiones y entregado prácticamente toda su fortuna personal para crear un fondo de compensación. ¿Y los demás proyectos?, preguntó, regresando al presente. «Avanzando», respondió Héctor. «Jardines del Valle ya está casi completo. Santa Julia tomará más tiempo. Muchas familias se dispersaron y es difícil localizarlas». Lupita, perdiendo interés en la conversación adulta, regresó a sus geranios. Héctor la observó con una sonrisa melancólica. «Está tan grande», comentó, «y tan feliz». «Lo está», confirmó Esperanza. «Su terapeuta dice que ha procesado todo sorprendentemente bien. Los niños tienen una capacidad de recuperación que los adultos hemos perdido. O tal vez nunca desarrollamos», reflexionó Héctor. «Nos aferramos al dolor, al rencor, a las heridas. Ellos simplemente siguen adelante». Esperanza lo miró con curiosidad. Este nuevo Héctor, reflexivo y filosófico, seguía sorprendiéndola. «¿Cómo va tu trabajo en la cooperativa?», preguntó, cambiando de tema. «Bien, estamos asesorando a un grupo de familias en Iztapalapa para rehabilitar un edificio abandonado. Es un proyecto pequeño comparado con lo que solía hacer, pero mucho más satisfactorio». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Cómo va el nuevo puesto?». Esperanza había conseguido un trabajo administrativo en la Asociación de Vivienda Justa, donde habían canalizado parte de los fondos de compensación. Su experiencia personal la convertía en una valiosa intermediaria entre la organización y las familias afectadas. «Me encanta», respondió con genuino entusiasmo. «Ayudar a personas que pasaron por lo mismo que nosotras es como cerrar un círculo».
y el horario me permite estar con Lupita todas las tardes. Asterisk. Se miraron en silencio, compartiendo esa extraña intimidad que habían desarrollado, nacida de circunstancias extraordinarias. No era una relación convencional. Había comenzado con daño y culpa, había evolucionado a través de crisis y redención, y ahora existía en un espacio indefinible entre la amistad y algo más profundo. «Tengo algo para ti», dijo Héctor, rompiendo el silencio. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. «Es el último documento del caso Doctores». Asterisk Esperanza abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Era un certificado oficial declarando el caso cerrado, con su nombre y el de Lupita, encabezando la lista de beneficiarios. Al final, una nota manuscrita. Justicia tardía, pero justicia al fin. «Gracias», dijo simplemente, pero en esa palabra cabía todo un mundo de significados. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos de verdad?», preguntó Héctor. «En el hospital, cuando despertaste del coma, me dijiste que lo más difícil de ser pobre era la invisibilidad». Asterisk Esperanza asintió, recordando perfectamente esa conversación. «Nunca he dejado de pensar en esas palabras», continuó él. «Han guiado todo lo que he hecho estos meses. Hacer visibles a los invisibles, escuchar a quienes nunca fueron escuchados». «Has hecho mucho más de lo que cualquier tribunal habría ordenado», reconoció ella. Héctor negó con la cabeza. «He hecho lo mínimo que debía hacer. La deuda moral nunca se salda completamente, Esperanza. Solo podemos intentar ser mejores cada día». Asterisk Lupita regresó corriendo con una flor recién cortada en la mano. «Para ti», dijo ofreciéndosela a Héctor. «Es del geranio más bonito». «Es un regalo precioso», respondió él, profundamente conmovido por el gesto. «La guardaré con mucho cuidado». «Puedes ponerla en agua cuando llegues a tu casa», sugirió la niña. «Así durará más días». Asterisk casa. La palabra resonó con cierta ironía. El penthouse de lujo que Héctor había habitado estaba ahora liquidado, parte de los bienes vendidos para el fondo de compensación. Vivía en un modesto apartamento, en la colonia Roma, a media hora de la casa de Esperanza y Lupita. «¿Te quedas a comer?», preguntó Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con la invitación. Normalmente sus visitas seguían un protocolo no escrito. Llegaba, conversaban en el jardín o la sala, a veces revisaban documentos relacionados con los casos de compensación y se marchaba después de una hora aproximadamente. Asterisk. La sorpresa en el rostro de Héctor fue evidente. «Me encantaría, si no es molestia». «Sí», celebró Lupita. «Mamá hizo chiles rellenos, son los mejores del mundo». Asterisk. Durante la comida, la conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los adultos habría anticipado meses atrás. Hablaron de los progresos escolares de Lupita, de los proyectos de la cooperativa donde Héctor trabajaba, de los planes de Esperanza para ampliar el programa de asesoría en su asociación. «Maestra Lupita dice que soy la mejor de la clase en 1900 matemáticas», anunció la niña orgullosamente. «Voy a ser arquitecta cuando crezca». «¿Arquitecta?», preguntó Héctor, genuinamente interesado. «Sí, pero no para hacer edificios enormes donde los ricos viven solos», explicó con la franqueza brutal de la infancia. «Quiero hacer casas bonitas donde muchas familias puedan vivir felices, con jardines para todos». Asterisk Esperanza y Héctor intercambiaron miradas. La ironía era demasiado perfecta. «Serás una gran arquitecta», aseguró él. «Una que realmente entienda lo que la gente necesita». Después de la comida, mientras Esperanza preparaba café, Héctor ayudó a Lupita con una tarea escolar. Los observó desde la puerta de la cocina, maravillándose ante la naturalidad con que interactuaban. La niña, que había temido al hombre malo que construye edificios, ahora confiaba plenamente en él. «El café está listo», anunció, regresando a la sala. Asterisk Lupita comma, satisfecha con la ayuda recibida, salió al jardín para jugar con una vecina que acababa de llegar. Asterisk a solas por primera vez en meses. Un silencio expectante se instaló entre ellos. «Esperanza», comenzó Héctor,
con una seriedad que captó inmediatamente su atención. «Hay algo importante que quiero preguntarte». Ella sintió un repentino nerviosismo. «Te escucho». Han pasado 6 meses desde que todo cambió. 6 meses de trabajo, de reparación, de transformación. No soy el hombre que era, y nunca volveré a serlo. Lo sé, respondió ella suavemente. He visto cada paso de ese cambio. Y en todo ese proceso, algo inesperado sucedió. Héctor hizo una pausa, como reuniendo valor. Me enamoré de ti. Ya las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. Héctor, comenzó ella, pero él levantó una mano, pidiéndole que le permitiera continuar. No espero que sientas lo mismo. Entendería perfectamente si nunca pudieras verme como algo más que el hombre que destruyó tu vida anterior. Solo quería que lo supieras con toda honestidad. Esperanza respiró profundamente, procesando sus palabras. La confesión no la sorprendía tanto como podría haberlo hecho. Durante meses había notado las miradas, los pequeños gestos, la atención constante, y para su propia sorpresa, había descubierto que no le resultaban incómodos. Nuestra historia no comenzó de la mejor manera, dijo finalmente. Eso es un hecho que nunca podremos cambiar. Héctor asintió, preparándose para el rechazo. Pero las personas cambian, continuó ella. Tú has cambiado, yo he cambiado, Lupita ha cambiado, y tal vez nuestra historia pueda tener un desarrollo diferente al que cualquiera habría imaginado. Los ojos de Héctor se iluminaron con esperanza cautelosa. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que no sé qué siento exactamente, respondió con honestidad. Hay gratitud, respeto, admiración por el hombre en que te has convertido. Y sí, hay algo más que no puedo definir todavía. Algo que me gustaría explorar lentamente, con cuidado. ¿Me darías esa oportunidad?, preguntó él, con una vulnerabilidad que el antiguo Héctor Montero jamás habría mostrado. Nos la daría a ambos, corrigió ella, pero con una condición no negociable, lo que sea. Lupita es y será siempre mi prioridad. Cualquier paso que demos debe considerar primero su bienestar, su estabilidad, sus sentimientos. Por supuesto, acordó Héctor sin dudarlo. Ella ha sido el centro de todo desde que la encontré en ese estacionamiento. Nunca haría nada que pudiera lastimarla o confundirla. Esperanza extendió su mano sobre la mesa, un gesto deliberado y significativo. Héctor la tomó con infinita delicadeza, como quien sostiene algo precioso y frágil. Paso a paso, dijo ella, sin presiones, sin expectativas excesivas, solo 2 personas intentando descubrir si, de toda esta situación extraordinaria, pueden hacer algo genuino y duradero. Paso a paso, repitió él apretando suavemente su mano . El sonido de risas infantiles en el jardín les recordó que el mundo continuaba su curso, ajeno a los momentos cruciales que definían sus vidas. Lupita y su amiga habían improvisado un juego que implicaba saltar entre las macetas de geranios, cuidando de no tocarlas. Deberíamos preguntarle, dijo Héctor, de pronto, sobre cómo se sentiría si empezáramos a vernos más, a ser algo más que amigos. Tienes razón, acordó Esperanza. Siempre ha sido extraordinariamente perceptiva. Probablemente ya ha notado que algo está cambiando. ¿Cómo? Si hubiera escuchado su nombre, Lupita entró corriendo con las mejillas sonrojadas por el juego. Se detuvo en seco al ver las manos entrelazadas de los adultos sobre la mesa. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego lentamente una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. ¿Héctor va a vivir con nosotras?, preguntó directamente, con esa franqueza desconcertante de la infancia. No, cariño, respondió Esperanza, sonrojándose ligeramente. Pero quizás podría visitarnos más a menudo. Tal vez podríamos salir juntos, los 3, a hacer cosas divertidas. ¿Qué te parecería? La niña pareció considerar seriamente la propuesta, con el ceño ligeramente fruncido en concentración, como una familia.
Preguntó finalmente. Héctor y Esperanza intercambiaron miradas sorprendidos por la perspicacia de la pequeña. Como personas que se quieren y disfrutan estar juntas, respondió Héctor cuidadosamente, que se cuidan mutuamente, que construyen algo bonito juntas como tus geranios. Lupita sonrió ampliamente. Me gustaría eso, y a Copito también le gustaría. Como, para confirmar sus palabras, corrió a buscar su fiel oso de peluche y lo colocó solemnemente en la mesa frente a ellos. Copito dice que está bien. Los adultos rieron, aliviados por la aprobación tan fácilmente obtenida. Esperanza recordó las palabras que su hija había escrito meses atrás en aquella carta nunca enviada. Por favor, ayuda a mi mamá a no llorar más en la noche. De alguna manera, a través del camino más improbable e inesperado, ese ruego infantil había sido escuchado. ¿Podemos ir al parque ahora?, preguntó Lupita, cambiando de tema con la versatilidad propia de su edad. El de Chapultepec, donde tomamos la foto con el helado. La mención de ese lugar específico no pasó desapercibida para ninguno de los adultos. Era donde la foto había sido tomada, esa misma imagen donde Héctor aparecía en el fondo, cruzándose con ella sin saberlo, mientras cerraba por teléfono el negocio que las dejaría sin hogar. Me parece una idea perfecta, dijo Héctor levantándose. Un nuevo recuerdo en el mismo lugar. Una hora después caminaban por los senderos arbolados del parque. Lupita corría adelante, deteniéndose ocasionalmente para recoger una hoja caída o señalar un pájaro. Esperanza y Héctor avanzaban, más lentamente, sus manos rozándose ocasionalmente, aún tímidas en este nuevo territorio. ¿Recuerdas dónde fue exactamente?, preguntó él cuando llegaron a la zona de las bancas. Allí, señaló Esperanza una banca bajo un ahuehuete centenario. Estábamos celebrando su cumpleaños con un helado barato. Era todo lo que podía permitirme entonces. Se sentaron en mínimo la misma banca. Lupita, recordando también el momento, se colocó exactamente donde había estado en la fotografía. Tú estabas allí, dijo señalando un punto en el sendero, hablando por teléfono, muy serio, sin mirarnos. Héctor asintió, recordando vagamente ese día, probablemente negociando millones mientras ignoraba a las personas reales a su alrededor. Y ahora estamos aquí, dijo suavemente. Los tres, juntos. Como una familia, insistió Lupita retomando la idea que había expresado en casa ***. Esta vez, ninguno de los adultos la corrigió. La palabra familia, con toda su complejidad y sus promesas, flotó entre ellos como una posibilidad luminosa ***. Esperanza sacó su teléfono. ¿Podríamos tomar una nueva foto? Para recordar este día. Se acomodaron en la banca, Lupita en medio, sonriendo ampliamente. Esperanza sostenía el teléfono con el brazo extendido, intentando capturar a los tres. Permíteme, ofreció un paseante amable, tomando el teléfono para ayudarles. La fotografía capturó algo más que 3 personas sentadas en una banca. Captó un momento de transformación, de posibilidad, de esperanza renacida. El hombre que había destruido vidas ahora ayudaba a reconstruirlas, incluyendo la suya propia. La mujer que había perdido todo encontraba un nuevo comienzo donde menos lo esperaba. La niña que había temido al hombre malo que construye edificios, ahora lo incluía naturalmente en su concepto de familia ***. Mientras regresaban a casa al atardecer con Lupita agotada y feliz entre ellos, Héctor reflexionó sobre el extraordinario camino que lo había llevado hasta aquí, desde el empresario implacable que medía su éxito en metros cuadrados y millones de pesos, hasta este hombre sencillo que valoraba una flor de geranio regalada por una niña, el calor de una mano entrelazada con la suya, la promesa de un futuro basado en la honestidad y la reparación. No era el final que